Hola, buen día o buenas tardes, no sé a qué hora estarás viendo esto, que es una de las clases del taller de 3 días de escritura y literatura que organicé para la Feria del Libro de Junín, para la 16 Feria del Libro de Junín, que me encanta que se haya mantenido y realizado a pesar del contexto de pandemia en el que estamos. En la clase de hoy, las otras dos fueron hechas con la Escuela Secundaria 22 con orientación literaria y fueron talleres de ejercitación con sus alumnos. Pero esta es una clase un poco más teórica, en la que quiero hablar de la ficción. Y vamos a trabajar con algunas consignas después para dejar planteada y para que ustedes puedan en sus casas trabajar y conjeturar diferentes formas de ejercitar la ficción a través de algunas consignas que les voy a dejar. Para ir calentándonos un poquito, metiéndonos en el acto de intervención y de imaginación que supone la ficción, se me ocurrió que una de las formas más comunes que tenemos de crear cosas nuevas es a través de las metáforas, y utilizando distintos modos para decir o nombrar las cosas que ya existen. La metáfora no es un adorno del lenguaje, como algunas escuelas antiguas sugerían, sino que es más bien un acto del pensamiento. Entonces, esta metáfora, como lógica del pensamiento, hace un juego con el texto en el que primero avanza la palabra o la imagen. Por ejemplo, si yo te digo, el tiempo es dinero, estoy dejando en claro que pienso del mundo y de su valor. Pero si digo, la religión es el opio de los pueblos, también estoy dejando claro lo que pienso. Ahora, una metáfora puede armar todo ese relato, puede armar un poema, puede armar un ensayo, y sin leer los textos y sin hacernos demasiado complicada la historia, podemos encontrar la metáfora de una manera sencilla. Por ejemplo, yo les propongo que ustedes lean el poema de Silvia Plath, El Coloso o de Colossus, que es un gran poema para establecer algunas metáforas. También les puedo sugerir, como un cuento interesante, metafórico, a Agujas de reloj de Alejandra Costa Wagner. Bueno, ¿qué es la ficción? Que a eso nos abocamos. ¿Qué la diferencia de otras cuestiones de la literatura, como por ejemplo la crónica o el periodismo narrativo? La idea de este pequeño taller teórico es recuperar ese valor que tiene el acto creativo, la imaginación. Yo hago siempre mucho hincapié en el acto creativo, en la trascendencia que tiene a la hora de la creación poner todo lo nuestro en juego. Si bien un texto narrativo que es un testimonio de un momento de vida o de un hecho que ocurrió, va a tener recursos utilizados, va a utilizar herramientas que también tienen los textos de ficción, de la ficción común, creo que es necesario marcar cuáles son las diferencias entre un texto que es netamente autobiográfico o un texto ficcional. El problema con lo autobiográfico para mí aparece cuando el yo es el único garante del sentido de un texto, de una obra, cuando nada lo sostiene salvo ese yo. Y acá viene todo un tema con el realismo en la literatura, ¿no? Porque hay toda una cuestión sobre el yo y lo autobiográfico y el realismo. Ya Borges decía, por ejemplo, que había una insistencia, una cuestión de gota a gota continua del realismo en la literatura argentina, como que eso lo apesadumbraba, lo desencantaba. Pensaba que la literatura podía tener más imaginación, y a él le parecía mucho más rica la literatura norteamericana en cuanto a la imaginación.
Argentina tiene una tradición realista en cuanto a la ficción, en la que a veces lo fantástico, lo inventivo, aquello librado a la imaginación, se ignora. Y esto tiene que ver con que por ahí los argentinos pensamos que es ingenuo esto de lo fantástico, esto del ideario imaginario que nos hace posibilitar cabalgar y extrapolarnos a otros mundos. Tal vez sí. Por algo Borges mismo calificaba de realista algunos de sus cuentos en el informe sobre Brody. A ver, no los quiero aburrir, quiero que sea un taller que a pesar de ser teórico, tenga condimentos para que ustedes en sus casas puedan trabajarlo de una manera más práctica. Y entonces voy a tratar de ir simplificando lo que quiero decir con respecto a la ficción. La crónica, la autobiografía, la autoficción, por más que se utilicen técnicas de novela, nos prometen una realidad. A lo mejor no es la verdad, pero es una realidad. En cambio, ¿qué nos promete la ficción? No es que nos prometa sí o sí la mentira o lo irreal. Ese es un concepto antiguo de ficción. Sabemos, tal vez desde Saer, que la ficción no significa falso, sino lo contrario a lo verdadero. ¿Cómo lo contrario a lo verdadero? No es falso, no es lo contrario a lo verdadero. Se caracteriza por colocarse en un lugar que no es verificable. Es decir, ¿podemos verificar cada cuestión de la ficción? No. Y eso es lo que la hace ficción. Pero no quiere decir que no haya verdad en ella. Hay verdad, solamente que no es una verdad fáctica respecto a la experiencia. Hay verdades que solamente la ficción puede narrar haciéndoles honor. Un concepto único que solo lo da el haberlo experimentado. Un cuento, una novela, tendrían que ser para todos nosotros un laboratorio experimental, donde podamos llevar al límite las posibilidades de lo humano. Y ese es el valor que diferencia a la ficción del resto de la literatura, que puede ser la autobiografía, la crónica, el ensayo, la autoficción. Con esto no digo que toda ficción, para que sea interesante, tiene que irse a lo fantástico, a la ciencia ficción o la maravilloso. Al contrario, puede tener una pequeña distorsión, un pequeño corrimiento, un pequeño deslazamiento que nos haga más interesante nuestra historia y que nos permita cambiar la posición de los ojos a la hora de mirar. La ficción, para mí, tiene que negar el mundo que conocemos tal cual los conocemos, porque nos tiene que cuestionar, nos tiene que interpelar, tiene que hacernos sentir incómodos. En su centro tiene que estar la pregunta que tiene que ver con lo que pasaría si, ¿qué pasaría si? Entonces, no digo por esto que yo con este taller quiero que ustedes dejen de lado el realismo y se zambullan en lo fantástico. No, lo que pretendo es que piensen qué pasaría si se desarrolla en otro ámbito esta historia. Si ustedes tienen una historia escrita, ¿qué pasaría si la corro del lugar? Si la miro desde un lugar más fantástico. Si me corro del eje de la realidad 1 centímetro. Si ese borde que marcamos para lo verosímil lo diluyo. ¿Qué pasaría? Ese sería el planteo de este taller, que nos animemos a corrernos y a darnos lugar para otro sitio dentro de la ficción. Les traje un cuento para leerles. Mi cabellera está como el clima. Les traje un cuento para leerles en esta feria del libro de Junín, de mi amada ciudad, esta feria que apoyo siempre y que siempre me va a contar entre sus participantes, como sea, desde el lugar que sea, y que me parece bárbaro que la Dirección de Cultura y Javier Pironi lo desarrollen en este contexto pandémico, donde necesitamos la palabra.
Traje a Samantha Schweblin, para no ser autobiográfica, no voy a leerles nada mío, este libro que me parece maravilloso, que se llama Pájaros en la boca y otros cuentos. Y yo les voy a leer un breve cuento titulado Mariposas. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados, por el color, ¿viste? Y estos piecitos. Están junto al resto de los padres. Esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla, Gorriti mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón, quédate acá. Hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. No me digas, dice Calderón. ¿Y le hiciste el cuento de los ratones? Ah, no, con la mía no se puede, es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Por alguna razón el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar. Él une las alas y le sostiene desde las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola. Le va a encantar, pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que le ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta. Cuando intenta inmortalizarla para ver bien los daños, termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega. Le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se mueve con torpeza. Intenta volar, pero no puede. Al fin se queda quieta. Sacude cada uno y cada tanto una de sus alas. Y ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, éstas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo. Tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse, las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas. Y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas, en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizá, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya. Samantha Schweblin, una autora que se corre de este lugar que yo les planteo, que debemos corrernos respecto a la ficción, de este lugarcito de comodidad del realismo, que hace a veces imposible que nos sintamos capaces de pensar desde otro costado la vida cotidiana, desde otro costado la ficción, desde otro costado la forma en que nosotros nos animamos a escribir. Les voy a dar algunas otras recomendaciones de lectura para desautomatizar un poco la escritura y el pensamiento y animarnos a producir textos como este que acabo de leerles, donde las mariposas se nos vienen encima, esas mariposas que debemos dejar volar, esos colores de hijos que a veces pisamos sin darnos cuenta, y que Samantha nos lo cuenta a través de lo fantástico, que lo transforma en una cuestión de estilo tremenda, una cuestión que sin dudas es a la que debemos aspirar.
porque nos va a ayudar a producir textos atrevidos, textos lúcidos, que se arriesguen a imaginar un mundo diferente. Les puedo recomendar, si son cuentistas, si les interesa escribir cuentos, Así escribo mis cuentos, que es un texto de Borges, también el concepto de ficción de Juan José Saer, o el Zahir como ejemplo de gran cuento de Borges. También puedo recomendar algo de Vladimir Nabokov, por ejemplo, Buenos lectores y buenos escritores, o al revés, siempre lo digo al revés. Pero tenemos que entender que lo fantástico no siempre tiene por qué ser extraño. Extrañeza y fantasía no es lo mismo. Hay un ensayo muy interesante que se llama La esencia y el alcance de la ficción, de Flannery O'Connor, una de mis escritoras favoritas, que me parece fundamental si uno puede leer, porque nos va a permitir ir un poquito más allá en esto que les estoy planteando. ¿Qué cambió? ¿Qué permanece? ¿Cómo jugar con este género? Cuando los procedimientos son los mismos, pero los contenidos son distintos, porque nos miramos distintos. Hay muchos escritores jóvenes actuales que lo logran, no solo Samantha Schweblin. Thomas Downey es uno de los que, a mi juicio, mejor lo logran. Hay otros antiguos que lo logran, como Adolfo Bioy Casares, que tiene un prólogo a la antología de literatura fantástica impresionante. O los versos de Sacchi, o El perro azul de Federico Falco, o Invitación de Claudia Hernández. Tenemos mucho para leer, mucho que yo puedo a ustedes recomendarles para hablar de lo fantástico en esta cuestión de tratar de salir del realismo cotidiano, pero con estilo, ¿no? Hablemos del Lobo, de Esther Cross. Se me viene a la cabeza mucha gente. Bettina González es una autora que me parece muy interesante a la hora de plantear esto de lo fantástico, del estilo en lo fantástico, de correr la posición desde la posición desde donde escribimos. Hay una tradición antigua de Todorov que sostiene que el cuento fantástico opera sobre la suspensión de la credibilidad del lector, es decir, que nos genera una duda. Como lectores, el cuento fantástico, dice Todorov, nos hace dudar. En esta clase, taller que les estoy dando, un breve taller, me parece importante trabajar sobre eso, sobre la duda en un texto, generarle una duda a nuestro lector. Bioy y Cortázar escribieron muchos ensayos al respecto, pero lo fantástico en la época de Bioy y de Cortázar no es el fantástico que se escribe ahora, porque por supuesto hay cambios, hay permanencias, pero hay cambios, hay otros contenidos. Tal vez hoy lo fantástico pasa más por un cotidiano que puede describirse o escribirse como algo que vivimos todos los días, pero que sin embargo algo o alguien o un sonido o un momento lo volvió diferente. Le generó un cambio de posición, lo hizo doblegar su propio límite, lo hizo correrse del borde, lo hizo ver un poquito más allá. Y entonces ahí aparece lo fantástico, y aparece con toda su fuerza. Y cuando aparece lo fantástico siempre hay ficción. Y esta clase, este taller, que espero les resulte interesante, trata de la ficción sin desdeñar el estilo. Espero recibir sus textos. Los invito a enviarme a vignolomansur@gmail.com los textos que produzcan después de haberme escuchado y serán devueltos con una corrección, una mirada de esta escritora juninense que es feliz participando de la Feria del Libro. Hasta luego.